Entonces, estos hábitos, y aparte de eso, estos hábitos también le van a ayudar a los niños, que por ejemplo, apagar las luces. Si no se utiliza más las luces, hay que apagar. Eso es Claro. un orden, ¿verdad? Salgo de mi pieza, encontré el ventilador prendido, las luces, apago todo y salimos, ¿sí? Otro orden que no se utiliza mucho, la puntualidad. No somos puntuales, entonces hay que ser puntual también. Entonces, ¿cómo se gana esto? Y solamente practicando, practicando, practicando. Estas batallas Así es. se ganan así desde niños ya con los adolescentes para después, ¿sí? Así es. ¿Y qué sería lo contrario al orden, Derly? El desorden. Ahí está. Y el desorden. Justamente, el desorden en cualquier ámbito llega a cosas peores. Por ejemplo, llega a la anarquía, que sería el ir contra cualquier estado o cualquier orden que vos recibas. Entonces, anarquía total, no hay un respeto por nada. Y exactamente, cuando no hay respeto por nada, vos no respetas ni el horario ni nada, no vas a llegar a un punto que no respetas tu propio cuerpo. Y al no respetar tu propio cuerpo se convierte en exceso, todo es exceso, exceso. Pues incluso en Japón está el exceso en el trabajo, que muere la gente por exceso en el trabajo. Puede ser exceso en no trabajar, exceso en comer, exceso en todo. Todo lo malo es en exceso, por lo tanto lleva a eso. Así que lo importante es que nosotros debemos, al menos en este 2026 que está cerca, al menos hacernos esa promesa de invertir nuestro tiempo en valores, valores cristianos y valores católicos. Entonces, eso nos va a dar pie a esta nueva inversión que vamos a hacer en el 2026, a la próxima lectura que vamos a hablar. ¿Qué es la obediencia? La obediencia. La orden va con la obediencia. Así es. Porque es la virtud que hace pronta la voluntad para ejecutar preceptos del superior, dice. ¿Quién es el superior? Ya sea Dios, ya sea mamá, papá, esos son superiores, ¿sí? La autoridad viene de Dios. Obedecer es cumplir su voluntad a través de ellos. Razón natural y sobrenatural. ¿Está? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, voluntad para obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y a veces no queremos obedecer a Dios, queremos que sea nuestra voluntad y no la de Él, ¿eh? Entonces, a veces no somos obedientes, ¿eh? No, justamente el primer caso de desorden, de no obedecer, lo encontramos en el Génesis. Así mismo. Adán y Eva, el primero que dijo, de todo puedes comer, menos de ese fruto. Ahí ya ven. Estamos hablando de que la desobediencia, por lo tanto, está con el hombre, solo que hay que desarrollarlo a una virtud de obediencia. Justamente los padres en la familia que tienen una autoridad, ¿verdad? Justamente para desarrollar y educar a los hijos, ahí es donde uno puede empezar con la escuela a saber explicarle el valor de lo que tiene la obediencia, entre padre a hijo. Entonces, de esa manera, el mandamiento mismo que Dios nos da en la montaña del Sinaí es el de honrar al padre y a la madre, se cumplen de esta manera en forma taxativa. O sea, cumplir los mandamientos es obedecer al padre y a la madre, así como la Sagrada Familia de Nazaret obedecía todas las necesidades que necesitaba, tanto José de María de su esposo, para poder ir adelante en todo lo que tenía que hacer, y de Jesús mismo, que crecía en gracia, en fe y en estatura, ¿verdad? En todo lo que era obediencia hacia sus padres. Bueno, Charly, acá nos están avisando también, acá nuestro productor Arnaldo querido, que 5 minutos antes tenemos que terminar, ¿verdad, Arnaldo? Por un tema. Entonces bueno. tenemos solamente 5 minutos, ¿sí? Entonces me gustaría un poco, Charly, hacer una conclusión ya de lo que hemos visto. Lastimosamente, así es, el tiempo pasa rápido, en la parte de estar en el aire, eso es, sí, pasa Así. rápido, sí. Entonces nosotros podemos llegar a una conclusión, ¿sí? Obedecer con convicción, obedecer con amor, obedecer con alegría, obedecer con humildad, obedecer con virilidad y